Fútbol no, el fútbol es de borrachos. Para esa época el fútbol no era nada, el fútbol de borrachos. Y en esa época el fútbol eran como 9 extranjeros, 8 extranjeros y 1 o 2 colombianos. Entonces había muy poco chance de llegar a fútbol profesional. La infancia mía fue en Jericó hasta los 7 años. Una familia de 5 hijos. Mi papá fue un comerciante del suroeste. Cuando solamente existía el mayor y el segundo, el primero y el segundo, vivían en Urrao. Y en esa época mi mamá fue a llevar a mi papá a Bogotá porque tenía cáncer de garganta y la única parte donde lo irradiaban era en Bogotá. Y a mi mamá y a mi papá les tocó el 9 de abril en Bogotá. Todos los demócratas de Colombia están apoderados del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! Y mi papá y mi mamá eran conservadores. Y los amigos de mi papá y mi mamá eran liberales y eran muy amigos. Cuando llegaron a Urrao, les dijeron los amigos mejor que vayan, porque aquí no queremos conservadores. Y mi mamá y mi papá salieron casi que huyendo, dejando una finquita y algo más abandonados para Jericó, que lo recibiera mi abuelita. Allá nacimos otros 3. Y mi papá tuvo negocios de tiendas y de ferreterías, o sea, en esa época se llamaban de otra forma, pero a mi papá le fue muy mal y el cáncer fue avanzando. Hasta que ya al final mi papá se muere cuando yo tengo 4 años y de ahí para allá ya a mi mamá le toca camellar mucho. Y empezó a ayudarle a la familia, la cosa se puso crítica, mi mamá se sale de la casa, alquila la casa, nos vamos a vivir a Los Bajos. En esa época se llamaban Los Bajos, eso es decir, un apartamentico de una pieza debajo. 2 hermanos al internado a un colegio y otro lo meten a un seminario y el mayor se sale de estudiar, no termina bachillerato y le toca trabajar en un juzgado, en el juzgado de Jericó. Mi mamá le tocaba hacer postres, a veces hasta lavar ropa para poder sostenerse. No se pudo, a Medellín. Mi abuela vivía en el barrio El Salvador y se trajo a mi mamá y al menor, que era yo, para la casa de ella El Salvador. Hasta que se vendió la casa allá, y mi hermano, uno que asumió mucho el control, el liderazgo ahí, León Peláez, consiguió una casa por la América. Y allá nos fuimos a vivir. Y allá empezó Peláez, este personaje, a jugar fútbol en la calle y en la cancha de Santa Lucía, que era un tierrero, una cancha amarilla, no era ni calle. Yo empecé a conocer y a acercarme al fútbol, fue en la América. En la 94 con San Juan, Campo Alegre le decíamos en aquella época. Y habían varias canchas alrededor y todos los vecinos, los niños, y todos jugábamos ahí en la calle. O íbamos al Morro de Mercha, que era una arboleda donde había una gallera y había un peladerito y ahí jugábamos. Yo empecé a estudiar en una escuela de San Javier que llamaban la Pío XII. Ya salí yo de primaria y después ahí cerquita quedaba el Liceo San Javier, el Samuel Barrientos o la Palomera que le decíamos en aquella época. Allá ya integraba equipos de fútbol. Primero del salón era el interclases y después del colegio, para el intercolegiado. Y ahí también integré yo el baby fútbol, que eran 5 contra 5 o 6 contra 6, que se jugaba en el Coliseo. Yo no me acuerdo si fue el papá de Hernán de Bolillo el que inició ese torneo, pero fue uno de los que le metió mucho la ficha a eso, en esa época, en los 75, 76, por allá. Siempre fue mi sueño jugar fútbol y a la vez estudiar. Porque en aquella época le metían a uno todos esos principios de la época que había que hacerlos y uno a rajatabla trataba de obedecer. Ir a misa, ir a estudiar, madrugue a estudiar. Usted va a ser o médico, o ingeniero o abogado. Esas eran las 3 carreras. Y yo era medio rebeldón. Ya después, algunas relaciones con gente del barrio, conocí a un amigo que formó jugadores, todos los que quiera, Samuel Londoño, que tenía equipos y me invitaba a jugar en la liga. Hubo muchos equipos, pero había que ir 2 y 3 veces a la semana a entrenar y menos los martes o los miércoles, que era pura física, subir al Everfid, al Morro de Everfid, imagínense.
Los jueves era fútbol. Se armaba el equipo para el fin de semana, entonces yo iba a los jueves, pero como no iba a los martes, entonces iba de suplente. Pero es que yo no era muy disciplinado. Yo jugaba bien a la pelota, pero sin la pelota yo no aportaba. Yo era sonero, no más. Yo estudiaba, a la par estudiaba en esa época economía en la UCC y filosofía y letras, más letras que filosofía. Me gustaba la historia y la literatura, pero también jugaba y era monitor de fútbol en la Bolivariana. Y entonces conocí a un húngaro, don Imre Kocsis, en el año 80, 78, 79 y 80, con el que jugaba fútbol en Bolivariana. Y en el año 80 él era amigo de los boteros, los dueños de Nacional. Y lo invitaron a dirigir las divisiones menores de Nacional. Y me dice, tú no vas a jugar más fútbol, no fútbol profesional. Ven conmigo y trabajamos en... Ya bueno, entonces yo me fui a entrenar a Atlético Nacional, un equipo que era el ascenso juvenil, que era Darío López. Ese Darío López subió a ser asistente del profesor Subeldía y yo cogí el equipo de él. Hemos forjado jugadores, este triunfo es de Darío López también porque realmente ha luchado él. Ahí empecé yo como entrenador y jugaba. Yo jugaba muy bien con el balón, pero era muy temperamental. Y alguna vez estaba Subeldía, don Pedro y todo el combo ahí y yo jugaba. Y a mí la daban, yo la entregaba. Y a mí me perseguía un jugador, siempre me persiguió un argentino. Creo que era apellido Rasquetti. Pero cada vez que la tocaba, ¡pum!, me tocaba abajo, ¡pum!, me pegaba. Y me fue sacando la piedra. Y en una de esas, se vino, yo la metí por debajo. Y ya me fui yo con la pelota y él me levantó. Entonces yo ya me llené de sangre los ojos, hermano, y hasta ahí fue. Ya después me dieron la pelota y él venía a marcarme, yo se la entregué a él y me tiré en una plancha. Creo que le dañó un tobillo o algo así. Entonces el día se enojó y me sacó de ahí, yo también lo mandé a y nunca más. Y yo desde ese día decidí me dediqué a dirigir. Y jugaba en la liga, jugué en la liga de Envigado y sabroso. Pero el fútbol para mí era eso. No servía yo para marcas hombre a hombre. Corta loca. Ahí nomás. Avanzá. Venía que no, acá nomás. En el 83 llega don Luis Cubilla y ese señor casi que me obligaba a ir a entrenar con él, a verlo entrenar, a verlo dirigir, porque entraba a las charlas técnicas de él. Y después sabía que yo dirigía, entonces me decía, usted me recoge, me hace el favor. Y yo, ¿cómo que va a recoger un campeón del mundo? Ese señor venía a ser campeón del mundo de clubes con el Olimpia de Paraguay. Ese señor venía a hacerle un gol enorme a Brasil en el 70, era un puntero derecho, jugadorazo. Entonces yo iba al video atrás del obelisco y yo iba un sábado por la mañana a las 7 de la mañana, 6:30, y él estaba en la puerta parado. ¿Cómo le va a pelar? ¿A dónde vamos? Profe, vamos para Calazán, vamos a jugar contra Calazán. Y empezábamos a jugar y él se sentaba en un tronco. Y empezaba el partido, y juegue, íbamos ganando 2-1 y Calazán tenía muy buenos tocadores. Y faltaban 10 minutos y ellos encima. Y me llama, vení, ¿qué, profe? ¿Qué vas a hacer? Le dije, yo voy a sacar a Vergara para meter un volante. Mira que esos dos centrales juegan muy bien. Si sacas a Vergara, se te viene ese equipo encima y te pueden empatar. Y Vergara es el único que los corretea, Trelle no los corretea. Entonces, el que está evitando que te embotellen es Vergara. No lo vas a sacar. Yo quedé con eso en la cabeza y dije, este señor, con esa sutileza que dice yo, listo, ganamos 2-1. Pero ese señor después nos citaba los jueves a enseñarnos parte de lo que él hacía. Él era un seguidor también de don Ricardo de León. Y nos hace sentir que somos parte de un mismo plan. Y por eso nos influyó a todos. Maturana, Bolillo, Nelson Gallego,
espíritu gallego. Claro que ellos venían ya del Tolima, con mucha influencia uruguaya, el sistema de zona pressing con don Ricardo de León, un uruguayo que marcó mucho cambio acá. En el 84 llega Gilberto Osorio y a Peláez lo sacan de divisiones menores nacional. Le dan una patada, donde ya sabemos, y me quedan debiendo yo no sé cuántos meses, porque en esa época no le pagaban a las divisiones menores. Y en esa época conocí yo a Arturo Bustamante. Era muy amigo de Arturo Bustamante, el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Y Arturo Bustamante me dice, venga para que trabaje con nosotros en la liga, en las elecciones. Ya había salido Marroquín. Entonces empezó Gustavo Zapata y yo fui como asistente de Gustavo Zapata en el año 85, 86. Y después como técnico en propiedad en el 87, 88, 89. Quedé campeón con selección antigua como 4 o 5 veces, entre prejuvenil y juvenil. Arturo Bustamante, para mí es el gran hacedor de los procesos de selecciones Colombia, tomando como base selecciones departamentales o clubes, como después pasó con Nacional en la preolímpica del 87. Que estuve en Bolivia, que es donde llevan a Maturana y a Bolillo y a Nacional. Antes había pasado con el Tolima, con Bernalo de Sur y con el profesor Silva, en otro torneo que no me acuerdo. Todo eso fue Arturo Bustamante que convenció a don León Londoño. Viene retrasándose un poco Perea. Servicio aún más de profundidad, de evolución para Higuita, saca Higuita de manotazo, pone a correr al Chontico Herrera. Y ahí vean los procesos de selección, exitosos por demás, y que después logran suramericanos juveniles, asistir a mundiales, porque no se asistía a mundiales como el del 90. Todo eso tiene que ver con Arturo. Pobre del técnico o jugador que cree que ya llegó a conquistar todo, no conquistó nada. La escuela uruguaya y la escuela subeldiana le ayudaron mucho al fútbol colombiano. Un fútbol que era muy casero, se entrenaba martes y jueves. Subeldía le metió concentración, le metió entrenamiento todos los días, le metió más disciplina, adentro y afuera. ¡Allá! ¡Gol! Enseguida tiene que venir por si él se equivoca. Y ya el otro señor, don Ricardo de León, don Luis Cubilla y su gente le metieron zona. Un fútbol un poquito más equilibrado y de más talento. Si no fuera por ello, yo creo que el fútbol colombiano tampoco estaría, porque fue la influencia del hombre a hombre de Subeldía Bilardo y fue la influencia de la zona pressing de Ricardo de León, Luis Cubilla y todo el combo que vino después, porque todos trajeron técnicos muy influyentes. De Subeldía vino Bilardo, vino Manera, vino un señor Rodríguez a Medellín, Toñeri, de la época de Ricardo de León, vino Luis Cubilla, Maño Ruiz, creo que vino Jauregui, también otro entrenador uruguayo. Después de la selección Colombia juvenil, a mí me llevan a Nacional por iniciativa de Bolillo, de Pacho, de Víctor Raúl Taborda, que era el dueño de Nacional en esa época, a finales de los 80, principios de los 90. 91 soy asistente, somos campeones, 92, 93, ya en el 94 Hernán decide irse para la selección, de lleno con Pacho, y yo quedo con el equipo. En el 94 yo ya soy el técnico titular de Nacional, pero yo ya había sido técnico de Nacional en algunas ocasiones con Hernán, cuando él se iba para Copa Libertadores, había que cubrir el torneo colombiano, así es. En el 94 quedamos campeones, y la Interamericana. Ese año fue bravo porque yo tenía una novia que era para mí la persona que andaba conmigo, y ella se mató temprano ese 94, después matan a Andrés. Y eso fue fuerte, fue desafiante. Y me acuerdo que Bolillo me dijo, ¿vos sos capaz o no sos capaz, huevo? Perdón, hágale. Y le hacemos. Ya había salido Fajardo, habían salido varios jugadores de las figuras, Faustino ya no estaba. Y se armó un combo con una mezcla de jugadores. En el 95, ese equipo, después del título,
Nosotros dijimos, pues sí, vamos a pelear, pero es que los equipos suramericanos eran muy poderosos. En aquella época River era un equipazo, nosotros eliminamos a River a punto de penales, dijeron porque Higuita tenía como 5 manos ese día en el Monumental. Y porque logramos hacer el último penal que lo hizo Foronda, Pachito. Porque hubo otro jugador que no lo quiso, que estaba dentro de la pelota, dijo, no, yo mejor no. Entonces Pachito, yo le pego, profe. Nunca había pateado un penal, lo hizo y eliminamos a River. En la casa se quedaron muy rabones. Imagínate que debutó por ahí en esa época, debutó Neider, debutó Totono, que eran peladitos. Pero jugaban muy bien, tenían personalidad, al lado de Alexis, de Chicho. Y después nos vamos a jugar con ese combo de Gremio y eso fue muy bravo. Tá aí o Grêmio, olha o cruzamento, agora, aí! Y ese equipo era muy aceitado, brasileros, y nosotros todavía, ninguno había salido al fútbol internacional. Los brasileros viven volteando por el planeta y ellos son con una mentalidad muy fuerte y con una idea del juego muy específica. Nosotros nerviosos de alguna forma, con ansiedad y nos afianzamos mucho en la táctica. Perdimos 3-1 y después vinimos a Medellín y empezamos ganando 1-0 y nos faltaba uno para igualar la serie. Esos equipos en esa época eran muy constantes y nosotros todavía éramos, si ahora lo somos, en aquella época éramos laguneros, nos costaba arrancar los partidos, los segundos tiempos, nos costaba sostener una forma de jugar. Y los brasileros no, los brasileros eran parejitos, los brasileros pum, todo el partido son así. Ahora Colombia ha logrado cierta frecuencia, ¿cierto? Pero quedamos muy contentos por el subtítulo para ese equipo que no se armó para ser campeón de Copa Libertadores, logró el título de Colombia y un subtítulo. Además porque en ese año 94, y esto hay que dejarlo claro, porque eso fue uno de los motivos, Nacional fue vendido a la familia Ardila, y la familia Ardila de alguna forma se tomó su tiempo para hacer inversiones en Nacional. Ellos habían invertido en un club y había que convencerlos de cómo era el fútbol era muy distinto. A mí un directivo me dijo, pero ¿cómo así que un jugador de fútbol gana más que un gerente de postobón en tal parte? Le dije, sí, eso pasa, es que el fútbol tiene eso. Pero es que encuentre ese jugador o encuentre un gerente, encuentre ese tipo de jugador, ese jugador talentoso y verá. Postobón fue entendiendo y ya fue invirtiendo y fue entendiendo que era una plataforma para mostrar sus marcas, sus firmas y demás. Pero mientras tanto, Nacional era un equipo limitado en inversión. Nosotros nos abastecíamos mucho de divisiones menores. Ya después peleamos 96, 97. Y ya después Bolillo, que va a coger ya la selección, me dice que lo acompañe en el 97 a toda la eliminatoria para Francia. Ahí ven ustedes al técnico Juan José Peláez del Junior de Barranquilla. Yo dirigí a Junior en el 2000, en el primer semestre. Tuve algunos problemitas personales allá. Estuvimos en Copa Libertadores. Me llamaron de Medellín Fernando Jiménez y don Rodrigo Tamayo, que era el dueño de Medellín. Y yo ahí mismo me voy para Medallo. Vuelvo a mi ciudad. Y en Medellín armamos un equipo para el 2000 para no descender. Puros pelados de abajo, estaba Chotico, estaba Ricardo Calle, estaba Andrés Orozco, estaba Amaranto, Chorito con Ganiza, Carlos Vázquez, Calito Rodas, que lo trajimos de Pereira, y Jorge Horacio Serna. Ese era el equipo. Y trajimos unos arqueros uruguayos, uno era Rocco, me parece que el otro era Nicola. Y la idea no era campeón en el 2001, eso lo hablamos con Avelino, con Julio que era el manager, pero Julio era un visionario, entonces él se apartaba un poquito de la dirección técnica, entraba a conformar desde afuera y armamos un proceso. Pues no, Medellín ya tiene que ser campeón, 40 y pico de años, y dele, y se armó el equipo. Ese 2001 quedamos segundos, detrás de un equipo muy bravo, en todos los sentidos, muy poderoso en todos los sentidos. Con algunos errores nuestros, con algunos errores arbitrales. El arquero de
de visita sacó balones que tenían que haber sido gol. Hasta que llegó el error del Medellín, Amaranto Perea se equivocó en el cierre y los goleadores no desaprovechan un regalo tan claro. Y ya en el 2002 algo se resquebrajó por dentro porque los contratos y algo así, entonces el equipo no arrancó bien. Hubo algunos encuentros, yo salí del equipo, trajeron a Reinaldo duró un mes o 2 meses, después don Rodrigo me volvió a llamar, yo le dije, yo voy, pero no voy de técnico, yo ya no quiero ir de técnico. Bueno, no importa, pero usted arme eso con Fernando, venga, entonces ya había llegado Pedro, habíamos traído a Pedro de Cali en el 2001, el técnico que no salga entre Víctor y Pedro, Víctor, ¿usted quién quiere? Víctor es el técnico, entonces Pedro es el asistente y le ayudamos nosotros, y así fue. El mismo proceso, queda campeón en el 2002. Medellín después de 45 años. Pero eso es proceso, con gente de la cantera, con gente de ahí mismo que le dolía la institución y que hoy ojalá le dieran la oportunidad para convertirlos en entrenadores a muchos de ellos. Ya no me voy en el 2003 para Nacional. Tengo 315 partidos dirigidos en Nacional. De los técnicos vivos, soy el que más partidos tengo, porque el que más partidos hizo fue Subeldí. Como 320 si no estoy mal. Y empezamos a armar, Suramericana nos fue como, al principio siempre así. En el 2003 eso, y al 2004 ya se consolidó ese equipo, se fue consolidando. Peleamos 2 títulos, uno frente a Medellín, que estaba más armado que nosotros, que cumplía el proceso que nosotros también habíamos ayudado a armar. En el 2004 a finales, fue con Junior, que ya nos fuimos a penales cuando podíamos haber ganado el partido, porque esa fue hacer la estrategia de ese segundo partido. Habíamos perdido 3-0 en Barranquilla y armarla para acá porque involucramos hasta los recogebolas, me acuerdo. Y en 20 minutos llevamos ganando 2-0. Ya estábamos casi que igualando lo de Barranquilla. Y chin. Martín con toda la calma del caso, como lo manda Dios, como lo manda la Virgen del Carmen. Va a tirar Martín, Arzuaga tiró. Yo después de ese partido quedé muy aburrido y me jodió mucho la espalda, dije no, me voy a hacer la cirugía. Y entonces yo le dije a Antonio, yo me voy a salir, Sachi va a quedar con el equipo y va a quedar campeón, no se preocupe, Sachi queda campeón porque es lo mismo. Hombre, que no, yo me voy a hacer una cirugía, porque era tornillería en toda la columna, y una pendejada que al final no sirvieron para nada. Y seguimos con la misma limitación, Nacional fue campeón, pero porque Sachi le dio continuidad al proceso. Esto comenzó hace 2 años. Juan José me dijo unas palabras que las tengo que recordar ahora. Yo quiero sembrar para que ustedes recojan. Y a Juan en este momento lo tengo que recordar porque fue el que comenzó este proyecto, se le dio continuidad. En los 2 equipos hicimos cosas parecidas. Muchas veces uno come mango y no sabe quién sembró el árbol. Alguien lo siembra, pero uno es parte de la cadena, uno es parte del proceso. Yo sigo amando el fútbol porque volví como a pensar como en los inicios, porque yo lo hacía por diversión, jugar en la calle y jugar contra un muro, y a veces quebrando ventanas y corriendo porque venía la bola. La bola le decíamos al carro de la policía, porque la señora llamaba a la policía a la inspección, a permanencia que llamaban en esa época, y salía una bola de esas viejas, un carro feo. Los policías nos cortaban, cogían la pelota y nos la cortaban con una navaja y no podíamos jugar. Pero ese era el fútbol de calle, era el fútbol que me gustaba a mí y era el fútbol que yo iba a ver jugar sin ningún color. Y eso es lo que hago ahora. Me gusta y le hago fuerza al equipo que juegue bien, que gane, porque el fútbol tiene desafortunadamente ese tricito de injusticia, que a veces
La dirección de un partido depende de un accidente o de un error arbitral o de una jugada. Y así no debería ser, pero bueno, así es, ¿cierto? Pero yo amo este deporte y trato de entenderlo como cada vez cambia más la vida, y la vida se entiende en mucha parte a través del fútbol, de los cambios que da el fútbol, pero sin dejar de lado que la esencia del fútbol es la misma, es la creatividad, es el talento, pero a la vez es la disciplina, es el orden y es la entrega total que se tiene que hacer durante 90 minutos, una semana, es lo mismo, así es la vida. En la vida la imaginación no se puede limitar. Si el ser humano sigue siendo mecánico, repetitivo, seguramente le va a dar Alzheimer. Porque el cerebro funciona es por los retos que vos le pongas, por pensar distinto. Pero a la vez hay que estar anclado y manejar, hay que pagar, hay que ir, hay que cumplir citas. Ese es el norte, ese es el fútbol, ¿sí o no?